Él se arrodilló en medio del restaurante lleno, y yo dije que sí. Todavía no entiendo bien por qué hice eso. Mi nombre es Luz, tengo 26 años. Soy mesera en un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Trabajo allí desde hace casi 3 años. El tipo de lugar donde las copas brillan más que los clientes, donde un plato cuesta la mitad de mi salario. Yo siempre fui discreta, uniforme impecable, cabello recogido, sonrisa educada. Esa noche, todo estaba normal. Mesa 3 celebrando cumpleaños, mesa 7 cerrando contrato, mesa 12, él solo, traje bien cortado, reloj caro, postura de quien está acostumbrado a ser atendido rápido. Me acerqué. Buenas noches, señor. Él levantó los ojos despacio y sonrió. No era una sonrisa invasiva, era tranquila, segura. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Yo siempre evito conversación personal, pero allí era restaurante fino, cliente importante. Luz, él repitió. Combina contigo. Le agradecí, anoté el pedido. Pidió el vino más caro de la carta, entrada sofisticada. Plato principal tardado, nada fuera de lo común, pero cuando volví con el vino, dijo algo diferente. ¿Puedes sentarte un minuto? Me reí, pensando que era broma. No puedo, estoy trabajando. Él inclinó la cabeza. Es solo un minuto. Sentí una leve incomodidad. Miré alrededor. Algunos clientes ya se daban cuenta. Señor, si necesita algo, estoy a su disposición. Fui hasta el mostrador y llamé a mi gerente. Expliqué rápido. Él miró discretamente hacia la mesa 12, cambió completamente de postura. ¿Sabes quién es él? No, es uno de los mayores inversionistas de la ciudad. Mi estómago se apretó. ¿Y? Siéntate 5 minutos. Yo cubro tus mesas. Pero eso no es, Luz. Confía en mí. Dudé, pero me senté. Error número 1. Apartó la silla para mí. Demasiado educado. Gracias por aceptar. Es solo un minuto. Repetí. Se presentó. Nombre fuerte, 50 años. Divorciado. Empresario. Hablaba con calma, mirando a los ojos. Dijo que venía al restaurante desde hacía años, que nunca había reparado tanto en alguien como esa noche. Me reí con incomodidad. Estoy de uniforme, señor. Justamente, eso se volvió extraño. 5 minutos. Eso era lo que me había prometido a mí misma, pero... Entonces tomó mi mano. Con suavidad. Me quedé helada, y antes de que pudiera reaccionar, se levantó, dio 2 pasos hacia atrás, y se arrodilló en medio del restaurante. Escuché el primer suspiro colectivo, luego celulares levantándose. Sacó una caja del bolsillo, la abrió. Un anillo enorme brillando bajo la luz del candelabro. Luz, ¿te casas conmigo? Mi cerebro se apagó. Los clientes empezaron a aplaudir. Alguien gritó, acepta. Mi gerente estaba parado, impactado, pero sonriendo. Yo nunca había visto a ese hombre en mi vida, y todo el mundo estaba esperando mi respuesta. Fue ahí que algo extraño pasó dentro de mí. Yo siempre soñé con una propuesta así, romántica, pública, inolvidable, pero no con un desconocido. Aún así, con todos filmando, con él arrodillado, con ese anillo. Sentí que decir no sería humillar a alguien poderoso, y dije, sí, y en el segundo en que lo dije, supe que mi vida acababa de ponerse de cabeza. El restaurante explotó en aplausos, gente de pie, celulares apuntando, copas siendo levantadas. Él se levantó despacio, puso el anillo en mi dedo, era pesado, frío, y entonces me besó. No fue un beso agresivo, pero fue demasiado íntimo para alguien que yo conocía desde hacía 10 minutos. Escuché a alguien decir, esto es cine, cine. Yo estaba dentro de una película, solo que sin guión. Cuando finalmente soltó mi mano, todo el restaurante nos estaba grabando. Mi gerente se acercó a la mesa. Felicidades a los novios, novios. La palabra me dio un choque. Volví al mostrador como si estuviera flotando. Mis compañeras me rodearon. ¿Estás loca? ¿Quién es él? ¿Esto es en serio? No sabía qué responder. Mi celular empezó a vibrar sin parar. Instagram, WhatsApp, grupos de la familia, videos. Ya estaba todo en línea. La propuesta de matrimonio más inesperada del año. Yo todavía estaba de uniforme, con la bandeja en la mano y un anillo gigante en el dedo. Pagó la cuenta completa del restaurante, incluso los postres de las otras mesas. Se fue dejando propinas absurdas. Antes de irse, se acercó a mí y dijo, mañana cenamos juntos. Sin público, y guiñó el ojo como si todo estuviera perfectamente bajo control. Cuando llegué a casa, mi madre ya me estaba esperando en la puerta. ¿Quién es ese hombre, Luz? Mi padre estaba rojo de rabia. Nunca lo mencionaste, porque nunca lo había visto antes. Silencio. ¿Cómo que nunca lo habías visto? Me senté en el sofá, expliqué todo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre solo repetía, esto no es normal. Mi celular sonó. Número desconocido, era él. ¿Estás bien? La voz tranquila, segura. Creo que sí, no te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Por qué hiciste eso? Hubo una pausa. Porque era el momento correcto. ¿Momento correcto? Acabamos de conocernos. A veces es suficiente. Eso me dio un escalofrío, pero al mismo tiempo, él era educado, encantador, exitoso. ¿Y yo? Mesera viviendo con mis padres, sin grandes planes. Tal vez era locura o tal vez era destino. Acepté cenar con él la noche siguiente. Error número 2. Me recogió en un auto que costaba más que mi casa. Me abrió la puerta, habló sobre viajes, negocios, libros. Era inteligente, atento. Me trataba como si yo fuera la única persona en la sala, pero algo estaba fuera de lugar. ¿No crees que fue demasiado rápido? Pregunté. Él sonrió. ¿Crees en la intuición? Sí. Entonces confía en la mía. Hablaba como si ya estuviera decidido, como si yo fuera parte de un plan. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? Pregunté. Desvió la mirada por un segundo. Ellos lo van a entender. Fue la primera grieta, pequeña, pero ahí, al final de la cena,
tomó mi mano. Vamos a anunciarlo oficialmente mañana. Oficialmente, ya está en redes. Solo necesitamos confirmar. Sentí el peso de la situación. Ya no era un momento impulsivo, era una narrativa siendo construida. Y yo estaba dentro sin saber cómo salir, pero lo peor aún estaba por venir porque 2 días después, descubrí por qué realmente había hecho esa propuesta. Y no tenía nada que ver conmigo. Lo descubrí por casualidad. No fue él quien me lo contó, fue una mujer. 2 días después de la propuesta, yo estaba en el restaurante, ya oficialmente la novia misteriosa. Los clientes susurraban, algunos pedían foto. Yo estaba intentando fingir que aquello era normal. Fue cuando ella entró, hermosa, elegante, ojos hinchados de llorar. La reconocí al instante. Porque ya había visto su rostro en sus redes, fotos antiguas, viajes, eventos. Se paró frente a mí. ¿Tú eres Luz? Mi garganta se secó. Sí, respiró hondo. Él te pidió matrimonio aquí, ¿verdad? Todo el restaurante quedó en silencio. Sí, ella soltó una risa corta sin humor. Él iba a pedírmelo a mí esa noche. Mi corazón se desplomó. ¿Qué? Reserva en el restaurante. Mesa especial. Anillo listo, señaló mi mano. Ese anillo era mío. Sentí que el suelo desaparecía. Descubrí una traición el mismo día. Continuó. Llamé cancelándolo todo. No contestó. Desapareció. Y horas después, vi el video. Sacó el celular del bolso, me mostró. El arrodillado, yo llorando, la leyenda. Cuando sabes, sabes. Empecé a temblar. Yo no sabía nada. Lo sé, dijo. Parecías tan sorprendida como yo. Eso me golpeó fuerte. Yo no era la elegida. Yo era la sustituta, un plan B impulsivo, un parche. Me llamó diciendo que por fin encontró a alguien que no se fija en el estatus, dijo. Que tú eras sencilla. Diferente, sencilla, diferente. No sabía si eso era un elogio o un desprecio. Él quiere probar algo, continuó. Para mí. Para él mismo. No lo sé, me quedé en silencio, me miró a los ojos. Cuidado, y se fue sin escándalos, sin gritos, solo esa advertencia. Esa noche lo volví a ver, necesitaba escucharlo de su boca. Ella vino a hablar conmigo, dije apenas me senté. Se tensó por un segundo, solo uno, lo imagino. ¿Ibas a pedirle matrimonio esa noche? No lo negó. Sí, silencio pesado. Entonces, ¿por qué me lo pediste a mí? Respiró hondo. Porque ya estaba allí. La reserva hecha. El anillo en el bolsillo. Y tú apareciste. Yo aparecí, eras bonita. Simpática. No parecías interesada, se me revolvió el estómago. Entonces fue impulso, fue claridad. Claridad, tomó mi mano. Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con la persona equivocada. Y entonces te vi a ti. Trabajando. Enfocada. Natural, retiré mi mano. Soy un ser humano. No un plan alternativo. Se puso serio. Tú dijiste que sí, eso dolió porque era verdad. Yo había dicho, aunque sin entender, aunque sin querer avergonzar, estaba en shock. Pero dijiste, hablaba como si eso sellara un contrato, como si mi sí valiera más que el contexto. ¿No crees que esto es extremo? Pregunté e inclinó la cabeza. ¿Crees que el amor sigue un guión? La forma en que decía amor me dio escalofríos. No era pasión, era obsesión disfrazada de destino, pero todavía no tenía idea de hasta dónde llegaría aquello, porque la semana siguiente, empezó a actuar como si la boda ya estuviera marcada. Y fue ahí cuando empecé a tener miedo de verdad. Empezó a aparecer en el restaurante todos los días, todos. Al principio, intenté fingir que era coincidencia, cliente fiel pasa, pero siempre pedía la misma mesa, la mesa de la propuesta, siempre en mi turno, siempre esperando que yo lo atendiera. Si otro mesero se acercaba, decía, prefiero que me atienda mi novia, lo decía sonriendo como si fuera tierno. Pero no lo era. Empecé a evitar pasar cerca, pedía que cambiaran las mesas, al gerente le causaba gracia. Tuviste suerte, Luz. El hombre es rico, como si eso anulara cualquier incomodidad, como si el dinero fuera personalidad. Una noche, llegó con una carpeta, se sentó, me llamó, respiré hondo y fui. Traje algunas ideas, dijo. Abrió la carpeta, fotos de salón de fiestas, iglesia, vestido de novia, banquete. Sentí que mi cuerpo se helaba. Estás bromeando, ¿verdad? Claro que no, hablaba con una naturalidad aterradora. Rafael. Ya te dije que me llames amor, lo ignoré. Apenas nos conocemos. El tiempo es un detalle, no lo cerró la carpeta despacio. ¿De qué tienes miedo? Quería gritar, de ti, pero solo dije, esto va demasiado rápido, sonrió. Esa sonrisa controlada. La vida me enseñó que cuando encuentras algo raro, no esperas algo raro. Así me veía, como objeto de colección, como premio de consolación. Empecé a notar pequeñas cosas. Sabía mi horario exacto. Sabía cuándo salía. Una vez comentó, llegas a las 14 horas, ¿verdad? Siempre 5 minutos antes. Nunca había dicho eso. ¿Cómo lo sabes? Observo, lo dijo como si fuera romántico, pero no lo era, era invasivo. Otra vez, dijo, tu madre vive en el interior, ¿cierto? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabes eso? Se encogió de hombros. Lo comentaste aquel día, no recordaba haberlo comentado.
Empecé a revisar mentalmente cada conversación, cada palabra, no podía dormir bien, y aún así, yo seguía oficialmente comprometida con él en las redes porque nadie tenía el valor de desmentirlo. Mi familia presionaba. ¿Cuándo vamos a conocerlo bien? Mis amigas desconfiaban. Pareces tensa cuando hablas de él, lo estaba, pero una parte de mí todavía quería creer que tal vez solo era intenso, tal vez estaba herido, tal vez solo era impulsivo, hasta la noche en que trajo un contrato. Sí, un contrato, lo puso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Acuerdo prenupcial. Empecé a reír, no por humor, por nervios. Estás loco, no se rió. Es seguridad para los dos. Lo ojeé, cláusula sobre imagen pública, sobre exposición, sobre mantenimiento de la reputación. Había incluso un apartado que decía que yo no podría terminar la relación sin motivo plausible que afectara la integridad moral. Lo miré. ¿Estás hablando en serio? Totalmente, ahí me cayó la ficha. No estaba enamorado, estaba intentando controlar, crear una narrativa perfecta. La novia sencilla que salvó su corazón, la nueva historia de superación. Y yo era solo un personaje. No voy a firmar esto. Su rostro cambió por primera vez. La sonrisa desapareció. Ya dijiste que sí una vez. La forma en que repetía eso, era como si fuera una deuda. Y puedo decir que no ahora. El silencio se volvió pesado, se inclinó hacia adelante. Piénsalo bien antes de tirar esto. La amenaza fue sutil, pero estaba ahí, y esa noche supe aquello no era un romance impulsivo. Era una obsesión cuidadosamente construida, y yo necesitaba salir, antes de que fuera tarde. Empecé a planear mi salida en silencio, sin avisar a mi familia, sin contarles a mis colegas, sin provocarlo. Solo necesitaba desaparecer de la historia que él estaba intentando escribir. La semana siguiente, pedí reducir mis turnos. Dije que estaba cansada. El gerente se quejó. Él consume mucho aquí, Luz. Claro que consumía, era su inversión. Empecé a responder menos mensajes, tardaba horas, a veces un día entero. Él siempre respondía rápido, siempre educado, siempre comprensivo. Eso me asustaba más que si gritara. Una noche, cuando salí del restaurante, estaba apoyado en el auto esperando. Mi estómago se revolvió. ¿Coincidencia? Pregunté. Quería llevarte a cenar. Ya estoy saliendo del trabajo, mejor todavía. Respiré hondo. Rafael, tenemos que hablar. Abrió la puerta del auto para mí. Hablamos en el camino, no entré. No. Cerró la puerta despacio, la mirada cambió. Ya no era amable, era evaluadora. ¿Estás siendo influenciada por alguien? No. ¿Tu familia? No. ¿Algún hombre? Sentí un escalofrío. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué? Finalmente dije. Acepté esa propuesta por impulso. No estoy enamorada de ti. Silencio, parpadeó despacio como si estuviera procesando. El amor viene después. Para mí no, tienes miedo. Estoy incómoda. Dio un paso hacia mí. Te ofrecí estabilidad. Seguridad. Visibilidad era eso. No pedí eso, pero aceptaste. Repetía eso como un mantra. Aceptaste. Sentí una rabia que no había sentido antes. Acepté porque me pusiste en una situación imposible. Frunció el ceño. Te di un momento de ensueño. Me diste presión. Su expresión se endureció. No sabes lo que estás desperdiciando. Tal vez, no vas a encontrar a alguien como yo. Eso no sonó como promesa, sonó como advertencia. Di un paso atrás. Tal vez no quiera. Y por primera vez, perdió el control. No gritó, pero la voz se volvió fría. ¿Crees que puedes simplemente irte después de todo? Todo. ¿Qué todo? ¿Un teatro montado en 5 minutos? Puedo. Se quedó mirándome, luego sonrió, pero no era la sonrisa elegante de antes, era vacía. Piénsalo mejor. Internet ama las historias bonitas, pero también adora destruir personas. Mi sangre se heló. ¿Me estás amenazando? Solo digo que las narrativas pueden cambiar. Ahí entendí la magnitud del error. No quería una esposa, quería una historia, y yo estaba arruinando el guión. Le di la espalda, entré en mi auto, mis manos temblaban tanto que tardé en encenderlo. Al día siguiente, no apareció ni al otro. Empecé a relajarme, tal vez había desistido, tal vez había encontrado otra historia. Hasta que, un viernes por la noche, el restaurante estaba lleno, evento importante, clientes influyentes, y él entró. Pero no estaba solo, estaba con una mujer, más joven, elegante. Se sentaron en la mesa central. Me miró, sonrió, y cuando pasé para servir agua, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Amor, ¿puedes atendernos hoy? Todo el restaurante escuchó. La mujer a su lado me analizó de arriba abajo, confundida. Sentí que el suelo desaparecía. Estaba empezando un nuevo guión, y yo todavía formaba parte de él. Me quedé congelada por 2 segundos. Pero 2 segundos, en un restaurante lleno, parecen una eternidad. La mujer a su lado sonrió, educada. ¿Amor? Repitió, mirándome. Algunas mesas comenzaron a susurrar. Sentí al gerente observándome desde la barra. Rafael mantuvo la sonrisa tranquila. Ella es mi novia, dijo.
como si estuviera explicando algo obvio. Mi corazón empezó a latir en los oídos. Podría desmentir ahí mismo, podría decirlo todo, pero ya sabía cómo funcionaba. Él adoraba el escenario y yo no iba a dárselo. Respiré hondo, postura profesional. Buenas noches. ¿Qué van a pedir? La mujer pareció aliviada, probablemente pensó que había entendido mal. Rafael me sostuvo la mirada unos segundos más, esperando reacción. No se la di, anoté el pedido, me fui. Mis piernas estaban temblando de camino a la cocina. Escuché risitas, miradas, celulares discretamente apuntando. Estaba probando, viendo hasta dónde iba a aguantar. Durante toda la cena, me llamaba amor, preguntaba si estaba molesta, si estaba celosa, todo con voz suave. La mujer empezó a sentirse incómoda, lo notaba en las miradas rápidas que le daba. En medio del postre, ella preguntó, ¿ya se conocían? Silencio. Él sostuvo la copa de vino. Tuvimos un pequeño malentendido hace un tiempo. No aguanté más. Él me pidió matrimonio en medio del restaurante hace semanas. La mesa de al lado dejó de conversar, la mujer abrió los ojos. ¿Qué? Rafael seguía sonriendo. Fue una broma mal interpretada. Broma. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue una broma. Te arrodillaste. Había fotógrafo. Había video. La mujer se puso pálida. ¿Eso es verdad? Él suspiró, como si estuviera cansado. Estaba pasando por un momento difícil. Me miró. Y a algunas personas les gusta exagerar. Exagerar. Todo mi cuerpo temblaba, pero esta vez no era miedo, era límite. Me mentiste a mí. Le mentiste a ella. Y estás intentando hacer parecer que yo estoy loca. Todo el restaurante ahora estaba prestando atención. El gerente venía hacia nuestra mesa. La mujer se levantó. Esto es absurdo. Rafael finalmente perdió la sonrisa. Estás haciendo una escena. No. Tú empezaste esto. La mujer tomó su bolso. No necesito esto. Y se fue así, simple. Él se quedó sentado, inmóvil, el restaurante en silencio absoluto. Pensé que iba a explotar, pero no solo se levantó, se acomodó el saco, dejó dinero sobre la mesa. Se acercó a mí lo suficientemente bajo para que nadie oyera. ¿Te gusta destruir cosas bonitas, no? Respondí bajo también. Me gusta la verdad. Me miró por un segundo y se fue. Esa misma noche, fui donde el gerente. Necesito renunciar. Ni siquiera discutió, creo que entendió. O tal vez solo quería menos problemas. 2 días después, conseguí lugar en otro restaurante más simple, menos glamour, menos escenario. Nunca volví a ver a Rafael. Pero a veces pienso, ¿y si hubiera dicho no en ese primer momento? Si hubiera soportado la vergüenza, nada de esto habría pasado. O tal vez solo habría elegido a otra protagonista. Porque al final, creo que él nunca quiso casarse, quería aplausos. ¿Y tú? ¿Lo habrías desmentido en el momento de la propuesta? ¿O habrías hecho lo que yo hice y también habrías dicho sí?